El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Hoy es miércoles 29 de julio de 2026. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. El chavismo marcha en Venezuela para conmemorar natalicio de Hugo Chávez. Nivel de los embalses en Colombia superó el 80%, pero XM advierte riesgos si se intensifica el Niño. Militares asumirán orden interno contra criminales en el Perú. Hondureños califican con 3,82 sobre 10 la gestión del presidente Asfura. Un juez dicta prisión preventiva contra viuda del alcalde asesinado en el centro de México. Los arrestos del ICE en aeropuertos de Estados Unidos ocurren con más frecuencia, dicen abogados. Juez de Estados Unidos sentencia a cadena perpetua al joven autor de un tiroteo escolar en Georgia. Estados Unidos asegura haber frustrado un ataque sorpresa lanzado por Irán con misiles balísticos. Aquí están las noticias. Washington. Estados Unidos frustró un intento de ataque sorpresa con varios misiles balísticos lanzados desde Irán contra tropas estadounidenses desplegadas en el Oriente Medio, en el primer ataque de este tipo desde que el presidente Donald Trump afirmó que Washington y Teherán estaban negociando. Hoy a las 17:45, fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzaron varios misiles balísticos desde Irán en un intento de ataque sorpresa contra las fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio, señaló el Comando Central de Estados Unidos en su cuenta de X. Todos los misiles iraníes fueron interceptados con éxito, añadió, al tiempo que aseguró que las fuerzas estadounidenses permanecen en estado de alerta y en alto nivel de preparación. Previamente, el ejército de Estados Unidos aseguró que tiene desplegado más de 20 buques de guerra en Oriente Medio, apoyando misiones militares, incluido el bloqueo naval a Irán, que ha impedido que 22 embarcaciones comerciales se dirijan a ese país. El presidente estadounidense se reunió con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu por primera vez desde el inicio, el pasado febrero, de esta guerra con Irán. El pasado jueves, Estados Unidos llevó a cabo su última ronda de bombardeos contra la República Islámica en la 13ª jornada consecutiva de ataques desde que se rompió la tregua pactada en junio. Desde la implementación inicial del bloqueo marítimo, las fuerzas de Estados Unidos han desviado más de 140 buques, inhabilitaron 9 barcos que desobedecieron las órdenes y han permitido el paso de más de 50 naves comerciales con ayuda humanitaria. Teherán. El estrecho de Hormuz se ha convertido en una de las vías navegables más peligrosas del mundo desde marzo, cuando Irán comenzó a atacar buques mercantes como táctica de represión en sus negociaciones de alto al fuego con Estados Unidos. No obstante, aunque una parte significativa del comercio mundial de petróleo se concentra en el estrecho, el tráfico marítimo nunca se detuvo por completo. Ante las declaraciones contradictorias de Estados Unidos e Irán sobre la apertura del estrecho de Hormuz, DW ha analizado fuentes de datos públicas para hacer un seguimiento sobre cómo ha evolucionado el tráfico marítimo a lo largo de la guerra y que buques siguen asumiendo el riesgo de atravesar este cuello de botella marítimo que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán. El tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz está interrumpido, mientras continúan los ataques e interceptaciones de buques por parte de Irán en el estrecho de Hormuz. También se ha informado de la presencia de minas en las rutas marítimas anteriores a la guerra. El Centro Conjunto de Información Marítima JMIC, un proyecto de las Fuerzas Marítimas Combinadas lideradas por Estados Unidos, califica la amenaza para los transportistas de grave, su segundo nivel de alerta más alto. Sin embargo, según una de las últimas notas informativas del JEIC, publicadas tras la reanudación de los ataques los días 6 y 7 de julio, el tráfico comercial a través del estrecho de Hormuz se mantuvo en niveles reducidos, con buques que transitaban tanto por el corredor sur de Omán como por la ruta norte controlada por Irán.
El JMIC añadió que los transportistas seguían mostrándose cautelosos a la hora de transitar por el estrecho ante los ataques a buques registrados en las últimas semanas. Miami. Cole Gray, el joven que a los 14 años mató a 4 personas en su escuela del estado de Georgia, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, la pena máxima que la ley permitía por su edad en el momento del ataque. El juez del Tribunal Superior del Condado de Barrow, en Georgia, Nicholas Spring, dictó la sentencia luego de 3 días de audiencia con testimonio de supervivientes, familiares de las víctimas, investigadores y expertos en salud mental. Gray, que ahora tiene 16 años, se declaró culpable el viernes pasado de los 55 cargos que se le imputaban, entre ellos 4 de homicidio intencionado, y evitó así un juicio con jurado. La ley de Georgia impedía la pena de muerte porque el acusado tenía 14 años cuando disparó, de modo que la única decisión que quedaba en mano del juez era si algún día podría optar por la libertad condicional. Su abogado Charlton Hallen calificó de extrema la cadena perpetua sin libertad condicional para un adolescente. El padre del menor, Colin Gray, también fue declarado este año culpable de 27 cargos, entre ellos homicidio en segundo grado y crueldad contra menores, por regalarle el rifle que el joven usó, pese a las advertencias sobre la salud mental del menor. El tiroteo ocurrió el 4 de septiembre de 2024 en Appalachia High School, una escuela secundaria de la ciudad de Winder. Atención Miami. Las autoridades de la Florida ejecutaron ayer a 2 reos condenados en 2 casos de asesinato, en la primera doble ejecución en el estado desde 1964, y en medio de cifras estatales récord, con 19 ejecuciones con inyección letal en 2025 y 12 en lo que va de este año. El expolicía James Duquette, de 68 años, recibió la pena máxima a la 1:19 de la tarde, hora local, en la prisión estatal de la Florida, en Rayford, al norte del estado, y Dominic Ochircone, de 80 años, a las 6:13 hora local, en el mismo lugar. La última vez que el estado llevó a cabo 2 ejecuciones en una misma jornada fue en 1964, según el Dale Penalty Information Center. Duquette, condenado por el secuestro, la violación y el asesinato en 1987 de Teresa McCabe, de 11 años, y Ochiconi, sentenciado por matar en 1986 a los padres de su exnovia, agotaron las vías legales en el estado, pues el Tribunal Supremo de la Florida rechazó las apelaciones en ambos casos. En marzo, ese mismo tribunal había frenado la ejecución de Duquette para revisar una prueba de ADN que su defensa creía capaz de exculparlo, pero un experto independiente la calificó en junio de no concluyente, ni para incriminarlo ni para liberarlo. Washington. Los arrestos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE en inglés, en aeropuertos de Estados Unidos, generan alarma entre abogados que dicen que ocurren con más frecuencia, citando una serie de incidentes en los que los pasajeros han sido detenidos abruptamente por agentes mientras viajaban. La agencia federal encargada del arresto y la deportación de inmigrantes indocumentados sigue bajo presión para cumplir la agenda de deportación del presidente Donald Trump. Eso incluye alcanzar la meta del gobierno de alrededor de 2,000 arrestos al día. Los arrestos en aeropuertos forman parte de una labor más amplia de agentes del ICE, por usar diversas tácticas de aplicación de la ley para aumentar los arrestos, incluyendo más recientemente enfocarse en personas con visas vencidas y que están viajando. Este mes, por ejemplo, una mujer fue detenida en un aeropuerto del área de Washington, en su camino de regreso a Texas, para reunirse con su familia para el funeral de su padre, según John Moravec, un abogado de inmigración que la representa. La mujer, que pidió no ser identificada, ingresó a Estados Unidos legalmente y está en el proceso de asilo. Ahora está detenida en Virginia. Moravec dijo que otro de sus clientes fue detenido en un aeropuerto de Chicago. Ese cliente también estaba legalmente en Estados Unidos y ahora está detenido por el ICE, indicó. Un portavoz del DHS
dijo en un comunicado que este gobierno trabaja diligentemente para garantizar que los extranjeros en nuestro país ilegalmente ya no puedan volar a menos que sea para salir de nuestro país, para autodeportarse. No es que un aeropuerto sea un lugar sagrado, pero sin duda la aplicación de la ley en aeropuertos no es nada que hayamos visto jamás, tampoco lo de cooperación entre el TSA y el ICE, dijo Jeff Joseph, presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración. Esa es la trampa para ratones, ese es el queso, añadió, refiriéndose a las personas que están en el proceso migratorio y están siendo detenidas en aeropuertos. Si la nueva expectativa es que si tienen una solicitud pendiente, no puedes viajar, eso sería algo muy, muy nuevo. Alto funcionario de Seguridad Nacional hicieron cambios en sus operaciones de aplicación de la ley tras 2 tiroteos mortales que involucraron a agentes del ICE, el ICE, este mes. Ambos incidentes, uno en Houston y otro en Maine, comenzaron cuando el ICE, el ICE, comenzó con detenciones de tránsito. Bien, los arrestos en aeropuertos no son una estrategia nueva para el gobierno de Trump, es una que, según abogados y defensores, está ocurriendo cada vez más. Cuando estás bajo presión para aumentar los arrestos, todo se trata de cuál es la manera más rápida y fácil de poner a la gente bajo custodia, dijo Jan Sabet, el director interino de ICE durante el gobierno de Obama. Hay varias razones por las que los agentes pueden optar por realizar arrestos en aeropuertos. El Departamento de Seguridad Nacional ya recibe la información de cada pasajero antes de su vuelo a través de la Administración de Seguridad en el Transporte. El terminal también proporciona un entorno seguro en el que los agentes saben que nadie está armado, comentó Sandwet. Esto hace que sea un arresto migratorio fácil para el ICE, el ICE, dijo Sandwet. Ahora puedes poner a una persona bajo custodia en un entorno seguro. Ellos vienen hacia ti, saben exactamente cuándo y dónde van a estar, y como los estás deteniendo en un entorno seguro, necesitas menos agentes. En otro comunicado, un portavoz de Seguridad Nacional se negó a confirmar un aumento en los arrestos del ICE, el ICE, en aeropuertos. Por razones de seguridad operativa, no vamos a confirmar las ubicaciones de nuestros agentes, afirmó el portavoz, y agregó que el departamento ha deportado a un total de casi 1 millón de inmigrantes indocumentados hasta el 12 de julio. Esto es lo que sabemos sobre algunos de los arrestos que ocurrieron en aeropuertos. Agente del ICE, el ICE, dejan a un hombre esposado de una muñeca. Un intento de arresto en el aeropuerto internacional Harry Reid en Las Vegas terminó cuando agentes del ICE, el ICE, se alejaron dejando a un hombre en el suelo con una sola esposa puesta. Los 2 agentes intentaban detener por la fuerza al hombre el 13 de julio, cuando los transeúntes los confrontaron, según la policía y funcionarios federales. Un agente de la TSA les dijo a los presentes que se mantuvieran alejados, según muestra un video del intento de arresto. El hombre que estaba siendo arrestado fue identificado como Put Gunjet, de 57 años, en Estados Unidos, con una visa vencida, según el DHS. Después de que una multitud de agitadores anti-ICE rodeó a los agentes, detuvieron el arresto para reducir la escalada de la situación y por la seguridad de los agentes, dijo un comunicado de el departamento. Los Ángeles. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles, ACLU, denunció que agentes de inmigración desplegados en Los Ángeles han usado términos discriminatorios y racistas sobre los latinos, según información recopilada de las cámaras corporales y mensajes de texto de los oficiales. La ACLU hizo públicas las pruebas presentadas al Tribunal Federal, que está a cargo de una querella legal presentada el año pasado para que se bloqueen los operativos migratorios en el área metropolitana de Los Ángeles. Las nuevas evidencias incluyen grabaciones de cámaras corporales en las que se escucha a los agentes utilizar insultos racistas para referirse a personas de apariencia latina y de bajos ingresos o clase trabajadora que, según los demandantes, revelan que las operaciones ordenadas por el gobierno del presidente Donald Trump han servido de pretextos para detenciones basadas en la raza. En un video citado en la demanda,
un agente le decía a otro: simplemente asígnanos donde veas algunos tons. Tons es un término despectivo y violento que alude a la onomatopeya que produce el sonido de una linterna al golpear la cabeza de alguien, en este caso de migrantes en la frontera, según alega la demanda. Los Ángeles. Autoridades identificaron a las 3 víctimas mortales, entre ellos un inmigrante mexicano que dejó un tiroteo el pasado domingo en la ciudad estadounidense de Seattle, mientras continúa la búsqueda de un tercer sospechoso del incidente, en el que además 4 personas resultaron heridas, entre ellas un niño de 2 años. La oficina del médico forense del condado de Kings identificó a los fallecidos como Carlos Israel Sánchez Villalba, de 44 años, Ashley Whitehead, de 56, y Junior C. Nicosemo, de 19 años, quien se cree es uno de los sospechosos involucrados en el tiroteo. Entre los 4 heridos figuraba un niño de 2 años que se encuentra hospitalizado. Las otras personas heridas, 2 hombres de 23 y 27 años y una mujer de 39, ya fueron dadas de alta, según informó la televisora local Como. Villalba, padre de 3 hijos, falleció a causa de una herida de bala en el torso. Según una campaña de GoFundMe, el mexicano fue conocido por su amabilidad y disposición para ayudar a los demás, y se encontraba en el lugar con su familia disfrutando de su día de descanso. Ciudad de México. Un juez de control dictó prisión preventiva por el delito de extorsión agravada contra Marisol N., viuda del alcalde de Temoat, Valentín David Romero, asesinado la semana pasada, informó la Fiscalía General del Estado de Morelos, en el centro de México. El organismo informó en un comunicado que la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto presentó ante un juez a Marisol N. y a Giovanni Emmanuel N., a ambos funcionarios públicos del municipio de Temoat, a quienes imputó por el delito de extorsión. Según precisó la Fiscalía local, la FIDAI obtuvo elementos para acreditar ante la autoridad judicial que los servidores públicos municipales habrían participado desde julio de 2025 en actos en los que presuntamente golpeaban y amenazaban a las víctimas para intimidarlas y coaccionarlas a entregar una fuerte suma de dinero a cambio de no hacerles daño. Lo anterior tuvo lugar durante una audiencia inicial celebrada en la ciudad de Cuautla, donde un ministerio público de la FIDAI formuló la imputación contra Giovanni Emmanuel N. y la pareja del alcalde, asesinado el 22 de julio. Hasta el momento, la Fiscalía local no ha señalado ningún vínculo entre el homicidio del funcionario y su viuda, quien únicamente ha sido imputada por el delito de extorsión. Ciudad de México. Los niños y adolescentes migrantes asentados en campamentos informales en México padecen estigmas sociales que les hacen no confiar en las autoridades del país por el miedo que tienen a sufrir violencia o a ser detenidos, según una investigación presentada hoy por la organización global Plan Internacional. El estudio, titulado Vivencias y Percepciones desde la voz de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad en México, fue el resultado del trabajo de la organización con 136 niños y adolescentes migrantes en campamento de los estados de Chiapas en el sur, Chihuahua en el norte y Ciudad de México. Entre las principales conclusiones destaca el hecho de que México ha pasado de ser un país de tránsito a un lugar de instancia prolongada para los menores migrantes, afirmó Laura Mora, investigadora de la Universidad Iberoamericana, en la presentación de los resultados. En cuanto a las nacionalidades de los menores migrantes, la mayoría proceden de Venezuela, más del 36%, mientras que Cuba y Honduras se sitúan respectivamente con el segundo y el tercer país del que proceden más niños. La investigadora añadió que, según pudieron comprobar en las entrevistas, entre los migrantes persisten barreras para regularizar su situación, a la vez que les atraviesan estigmas o estereotipos de que la autoridad es mala. Tegucigalpa.
Los hondureños calificaron con 3,82 en una escala de 1 al 10 al gobierno que preside Naisri Tito Adfura, mientras que el 80,7% considera que el respaldo a su candidatura del mandatario estadounidense Donald Trump influyó en las elecciones de 2025, según un sondeo de opinión divulgado hoy. La coordinadora de investigación y derechos humanos de la organización Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Mercy Ayala, afirmó durante la presentación del sondeo de opinión pública 2026 que la nota de 3,82 refleja una reprobación de la gestión de Adfura, que comenzó el pasado 27 de enero, para un mandato de 4 años. Lima. La nueva presidenta del Perú, Keiko Fujimori, anunció que los militares recuperarán el control del orden interno en zonas asediadas por las bandas criminales, el narcotráfico y la minería ilegal, una de sus principales promesas de mano dura. Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, hasta devolver a esos territorios a los ciudadanos, dijo la mandataria derechista durante su discurso de investidura en el Congreso. Fujimori inició su mandato como presidenta del Perú para los próximos 5 años, con un primer discurso en el que anunció que dará mayor poder a los militares para liderar operaciones contra el crimen organizado, una reforma del sistema carcelario y un incremento del 15% en el salario mínimo, de 1.130 a 1.300 soles, unos $382. En una ceremonia celebrada en el Congreso del Perú en el Día Nacional del País Andino, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori concretó el retorno del fujimorismo al gobierno, casi 26 años después de que su padre dimitiera por paz desde Japón, tras destaparse un gigantesco escándalo de corrupción en su administración. Antes de iniciar su discurso, un grupo de parlamentarios de izquierda abandonó el hemiciclo al grito de justicia para las víctimas, mientras mostraban fotos de víctimas de la violencia estatal durante el mandato de Alberto Fujimori, que lo llevó a ser condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, así como de fallecidos en la represión a las protestas tras la caída del presidente Pedro Castillo. Bogotá. Las reservas hídricas del Sistema Interconectado Nacional, SIN, están mostrando una recuperación. De acuerdo con datos del operador del mercado eléctrico XM, el nivel de almacenamiento de los embalses ya se ubica por encima del 80%, porcentaje considerado adecuado para que el sistema eléctrico pueda afrontar un eventual fenómeno del Niño. El registro correspondiente al 27 de julio representa además el nivel más alto de las reservas alcanzado durante lo corrido de 2026, lo que constituye una señal positiva para la seguridad energética del país. En la misma fecha, la capacidad útil de la energía de los embalses fue de 17.440,22 gigavatios hora, mientras que el volumen útil de energía almacenada alcanzó los 14.067,42 gigavatios. Entre los embalses con mayor capacidad de almacenamiento, el Peñol, en Antioquia, ocupa el primer lugar tanto por volumen útil de energía como por capacidad energética. Le siguen el Agregado de Bogotá, en el centro del país, y Guavio, ubicado en el oriente colombiano. Aunque el panorama actual es favorable, XM señala que el sistema aún enfrenta riesgo si las condiciones climáticas se deterioran. Según los análisis del operador, en un escenario de condiciones hidrológicas deficitarias similares a la registrada durante el fenómeno del Niño de 2015 a 2016, el Sistema Interconectado Nacional requeriría una participación sostenida de las plantas térmicas superior a los 90 gigavatios hora diarios durante toda la temporada seca para garantizar el suministro de energía. Caracas. Cientos de simpatizantes del chavismo marcharon en el centro y el oeste de Caracas para conmemorar el 72 aniversario del nacimiento de Hugo Chávez, quien gobernó el país desde 1999 hasta su fallecimiento en 2013.
La movilización convocada por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, PETSU, llegó hasta la Plaza 4F, cuartel de la montaña, en el oeste de la ciudad, donde se encuentra el mausoleo del fallecido presidente. Hugo Chávez hoy está más vigente que nunca en su pensamiento, en su obra, en su fuerza transformadora, en su mensaje de amor, en su mensaje transformador. Nosotros desde acá recordamos la grandeza de nuestro comandante Hugo Chávez, dijo el dirigente del PETSU y jefe de gobierno de Caracas, Nahum Fernández, desde la movilización. En la marcha también se conmemoró el segundo aniversario de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el hoy depuesto Nicolás Maduro fue proclamado como ganador por el Consejo Nacional Electoral, CNE, controlado por el chavismo, en un proceso ampliamente cuestionado debido a que no se publicaron los resultados desglosados. Hoy estoy aquí celebrando a nuestro comandante, celebrando el legado que nos dejó, celebrando también los 2 años del 28 por Maduro, dijo la chavista Carmen Ponte, desde la marcha que, como es costumbre, transcurrió entre música y consignas alegóricas al comandante. El 28 de julio de 2024, el CNE dio como ganador a Maduro, hoy detenido en Estados Unidos, con el 51,95% de los votos frente al 43,18% de Edmundo González Urrutia, abanderado de la opositora María Corina Machado. La oposición denunció como fraudulenta la proclamación tras publicar una página web, las actas de votación, que dijo haber conseguido por los testigos y miembros de la mesa y que aseguró demuestran que el triunfo de González Urrutia con un 67% de los sufragios frente al 30% de Maduro. La oposición también se movilizó ayer para conmemorar los 2 años de lo que denuncian como una elección fraudulenta. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.